Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por el privilegio que Dios nos concede una vez más ser el portador de su palabra. Les saluda el Ministerio Evangélico del Mesías. Dios les bendiga. Y el tema a tratar en esta oportunidad va a ser la enseñanza y la sabiduría. Dios los bendiga. Y vamos a leer en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice así a la letra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de los cielos y de la tierra, en esta hora te pido, Señor, que tomes dominio del predicador, que no sea el hombre, Señor, que no sea el pastor en este lugar, sino seas tú, Espíritu Santo, seas tú, Jesucristo, enseñando, Padre, tu palabra, ministrando tu palabra en este lugar, seas tú abriendo los corazones, las mentes, Padre, para recibir esta palabra que tanto nos hace bien, que tanto vida trae, Señor, en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor, donde en muchos lugares ya no se predica tu palabra, Señor, ya no se enseña tu palabra, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos hables por tu palabra, Señor, y nos guíe a través de ella, Señor. Manifiesta tu gloria, Señor, en este lugar, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Señor les bendiga. Este versículo, muy conocido por la iglesia, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice que es el principio de la sabiduría, del conocimiento de la sabiduría. Pero ¿cómo nosotros, hermanos, hermanas, alcanzamos la sabiduría? Como dice este texto, porque este texto no termina aquí, sino que continúa, viene un punto y viene una coma y dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, mis hermanos. Y es ahí donde yo quiero colocar un punto, mis hermanos, mis hermanas. Dios les bendiga. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, mis hermanos, donde se hace necesario esta enseñanza. Pero ¿sabe qué? El pueblo no quiere recibir esta enseñanza. No que el pueblo no la quiera recibir, sino que los líderes que gobiernan al pueblo no quieren recibir esta enseñanza. Nosotros sabemos que en un país, la riqueza de un país es la educación. Y cuando un país carece de educación, de cultura, es fácil explotar. Es fácil esclavizar, mis hermanos, ese país. Por eso, mis hermanos, la riqueza de un país se basa en la calidad de su educación, de la educación que alcanzan los habitantes de ese país. Y Dios tiene un pueblo, mis hermanos, el cual el Señor ha sacado de las tinieblas a la luz. La Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Santo es el Señor. Pero ¿cuánto verdaderamente estamos poniendo por obra ese versículo? ¿Cuánto estamos poniendo por delante la palabra, los dichos, los proverbios, los salmos, libros de sabiduría que nos enseñan, que nos instruyen en medio de estos tiempos? Dios los bendiga. Dice Proverbio 1:7, el versículo dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Santo es el Señor. La Escritura dice: mi pueblo erra por falta de conocimiento, por falta de enseñanza.
Dice la Escritura que en la multitud del consejo de su palabra está la sabiduría. Y dice la Escritura en el texto original, en el hebreo original, cuando se habla de la ley del Señor y se dice Torá, esa palabra quiere decir instrucción. Que el pueblo tiene que ser instruido por Dios y por su palabra. Pero ¿por qué el Señor dice mi pueblo erra? Por falta de conocimiento. ¿Sabe que la misma palabra Torá, que en hebreo significa ley, tiene dos raíces? Una es un arco y la otra es una flecha. Y en el Salmo 1 dice, instruye al niño en su camino. Y nos vuelve a hablar de la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino. Y cuando te habla de niño, no solamente te habla en la carne, sino también te habla espiritualmente. Porque muchas veces llegan a los caminos del Señor personas con edad avanzada, pero son niños espirituales que necesitan ser guiados por la palabra del Señor. Y como dije, viene esa palabra Torá, tiene dos raíces, y una es un arco y una flecha. ¿Y cuál es el propósito del arco y la flecha? La instrucción de Dios enseña, capacita al hombre o a la mujer para usar un arco y una flecha y disparar. Mire lo que hace la instrucción: disparar una flecha con un arco. ¿Y cuál es el propósito? Que ese hombre o esa mujer dé en el blanco. Que dé en el blanco, mis hermanos. Dios lo bendiga. ¿Qué está pasando en medio de estos tiempos? ¿Por qué el pueblo del Señor no está dando en el blanco? ¿Por qué el pueblo del Señor está errando en medio de estos tiempos, mis hermanos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando, mis hermanos? Dios los bendiga. ¿Por qué el pueblo erra? ¿Qué está faltando? Dios los bendiga. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, Pablo le habla a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, que era un pastor joven. Se cree que Timoteo tenía alrededor de 20 años, por eso Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poca tu juventud. Porque Timoteo era un pastor joven, pero era un maestro espiritual. Timoteo tenía una experiencia, Timoteo tenía una herencia espiritual. Mire lo que hace la herencia. Cuando llevamos herencia espiritual, ¿qué quiere decir esto? Cuando hemos tenido un padre cristiano, una madre cristiana, una abuela cristiana, acuérdate, le dice el apóstol Pablo, lo que escuchaste de tu madre, de tu abuela, lo hizo. Una herencia espiritual. Dios lo bendiga. Santo es el Señor. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina quiere decir enseñanza. Santo es el Señor. Timoteo tenía la enseñanza. La había recibido de sus padres. Santo es el Señor. Pero llama la atención cuando Pablo empieza en esta carta, en 2 de Timoteo, capítulo 4, parte, él dice: te encarezco delante de Dios. Por eso yo hacía una pregunta: ¿qué está pasando ahora en medio de estos tiempos? ¿Por qué el pueblo erra? ¿Por qué el pueblo no da en el blanco? Y Pablo le dice: te encarezco, Timoteo. Y esa palabra encarecer, que muchas veces las pasamos por alto, y muchas veces nosotros acá los chilenos la hablamos con mucha fluidez, y decimos que se ha encarecido todo, mis hermanos. Muchas veces decimos que está cara la vida, que está difícil la vida.
¿Por qué? Porque todo se ha encarecido. ¿Qué quiere decir esto? Porque las cosas han subido de precio. El azúcar, el café, el fideo, las cosas han subido de precio. Y nosotros decimos que cara están las cosas. Y esa palabra cara viene de encarecer, quiere decir subir, elevar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, súbele el nivel de la enseñanza? Sube el nivel de tu enseñanza, Timoteo. Que no sea una enseñanza a media, que no sea una enseñanza débil, que no sea una educación mediocre, sino que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, preocúpate. ¿De qué? Preocúpate, Timoteo, dice, de predicar la palabra, de reargullir, de reprender, de exhortar con toda paciencia y doctrina. Pero Timoteo, no te olvides de esto, sube el nivel de excelencia de la palabra del Señor. ¿Sabe? Meditaba en esto, mis hermanos, Dios los bendiga. ¿Por qué no estamos viendo hoy en día excelencia en los púlpitos? ¿Sabe qué? Y lamentablemente muchas veces vemos payasos en este lugar. Cuando este lugar es santo, mis hermanos, aquí Dios habla a su pueblo, mis hermanos. Aquí Dios edifica a su pueblo. ¿Sabe qué? Hay siervos y siervas de Dios que Dios se ha levantado, que Dios ha levantado. Valores que Dios ha levantado, jóvenes, hoy en día predicadores, pastores jovencitos, que llevan la unción del Señor, que son movidos por la gracia del Señor, pero muchas veces lamentablemente actúan como payasos en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque el maestro que tuvieron era un payaso. Y no le dio valor a la palabra del Señor. No le dio un nivel espiritual mayor a la palabra del Señor. Entonces ese siervo, ese pupilo, ese pastor aprendió y aprendió mal. Por eso la Escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cómo va a temer si no conoce la palabra? Si no conoce el consejo prudente, el consejo sabio. Si no conoce los proverbios, los salmos, que son libros de sabiduría, que nos enseñan cómo debemos conducirnos. Dios nos bendiga. A mí me da pena, mis hermanos, ver estos pastores, porque son siervos del Señor y no lo hacen con mala intención, pero fueron mal enseñados, mal adoctrinados y no predican la palabra del Señor y se alejan de la palabra. Y Dios está levantando una nueva generación. Hoy en día Dios está levantando jóvenes, Dios está levantando señoritas, donde es necesario guiarlos conforme a la palabra del Señor, con calidez, con excelencia. Dios lo bendiga. Entonces, ¿qué está careciendo hoy en día en la iglesia, en el pueblo de Dios? La excelencia de la palabra del Señor. Se está dejando de lado la enseñanza de su palabra, mis hermanos. Dios nos bendiga. Y tenemos ejemplos muchas veces que podemos tomar de la vida cotidiana, mis hermanos. A veces cuando veo las propagandas por la televisión de los autos nuevos que están saliendo, y sabe que hay unos autos, mis hermanos, que traen unas comodidades, unos preciosos autos que cuando los muestran dan ganas de conducirlos, dan ganas de manejarlos. Autos que traen el equipamiento completo, que en un caso de un accidente, a diferencia de un auto chino o de otra procedencia, los autos europeos, mis hermanos, de la línea, vamos a poner un ejemplo, Mercedes, traen un equipamiento, mis hermanos, que no es lo mismo tener un accidente, una colisión en un Mercedes-Benz. Es un ejemplo solamente, en un Mercedes-Benz, que en un auto chino a 60 kilómetros por hora, mis hermanos. Entonces el fabricante, cuando fabrica el vehículo, no está vendiendo solamente un vehículo,
está poniendo en juego su marca, está poniendo en juego su prestigio. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el fabricante? ¿Qué es lo que está vendiendo? Excelencia. Por eso ese vehículo se destaca por sobre todos los vehículos. Porque ese vehículo tiene lo que los otros vehículos no tienen. Por eso es el costo en el mercado de ese vehículo. Muchas veces tan alto. Solamente los ricos lo compran. ¿Pero por qué los ricos lo compran? Porque ofrece algo que el resto no ofrece. ¿Y qué te ofrece? Seguridad. ¿Qué te ofrece? Excelencia. Dios lo bendiga. Santo es el Señor. Dice la Escritura en Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 8, dice, doy gracias, parte hablando el apóstol Pablo, dice, doy gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesucristo. Pero ¿cuál es la gracia? Miren, Pablo le habla a los corintios, dice, gracias doy a mi Dios, dice, siempre por vosotros. Había un gozo en el apóstol Pablo. Había un gozo en este siervo, en este predicador, en este ganador de alma, en este evangelista, mis hermanos. Porque Pablo llegó a Corintio a predicar la palabra y Dios levantó una iglesia y él decía, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia de Dios que os fue dada en Jesucristo. Santo es el Señor. Pero ¿cuál es la gracia, mis hermanos? Que tenían los de Corinto, en el cual Pablo se gozaba, Pablo se maravillaba. Dice en el 6, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. Santo es el Señor. Mire el nivel de excelencia que había en los predicadores, mire el nivel de excelencia que había en los maestros. Santo es el Señor. ¿Qué pide hoy Dios de su siervo y de su sierva? Si no es excelencia. ¿No decimos nosotros que tenemos que dar lo mejor al Señor? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Dice que Él por su palabra, dice, Él nos recordará lo que en su palabra está escrito, mis hermanos. Dios los bendiga. Qué importante se hace la enseñanza bíblica, qué importante es tener, Dios mediante su gracia, buenos maestros que amen la palabra, que busquen la excelencia. Dice Pablo, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. ¿Sabe qué triste muchas veces escuchar? Y yo hablo no de los hermanos, sino de pastores, porque yo también soy pastor. Es triste y una enseñanza para mí y decir que Dios está en contra de la ciencia. Más los proverbios enseñan y dicen que el hombre sabio busca la ciencia, ama la ciencia de Dios. Santo es el Señor. Por eso Pablo dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Santo es el Señor. La Escritura dice, hijitos míos, no améis la palabra de labios, sino de corazón. Ese es el problema. Ese es el problema. Que se ama la palabra de labios, pero no de corazón. El Señor dice en su palabra, hijitos míos, si guardáis mi palabra, mis consejos, mi sabiduría, yo y mi Padre vendremos a vosotros y moraremos con Él. Y habitaremos con Él. Entonces muchas veces hay hombres de Dios en las iglesias que han recibido esta revelación de parte del Señor, pero esta enseñanza y han buscado y Dios se la ha dado, porque Dios dice que el que busca halla, el que pide se le da. Y está esta enseñanza, hermano. Dios los bendiga. Santo es el Señor. Pero muchas veces caminan solos dentro de las congregaciones, muchas veces caminan solos dentro de las iglesias, porque nadie los entiende, nadie los comprende. Cuando todos debiéramos hablar el mismo idioma, cuando todos debiéramos sentir un mismo sentir, como dice la palabra.
todos en un mismo pensamiento. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo está actuando hoy la iglesia? ¿Con sabiduría o con insensatez? Despreciando la enseñanza. Mire, cuando un niño va al colegio, ¿qué va a aprender? ¿Qué va a adquirir? Sabiduría, ciencias naturales, las ciencias de las matemáticas, la ciencia de la física, la ciencia de la lectura y la comprensión de la lectura. ¿Y qué pasa cuando en ese colegio ese niño no quiere aprender? Se transforma en un rebelde. ¿Y cuál es la causa de la rebeldía? No alcanzó el conocimiento de Dios y se transformó ahora en un rebelde. ¿Y cuál es el resultado de ese estudiante? No alcanza una profesión. ¿Y cómo se gana el pan el día de mañana? De una forma muy difícil, mis hermanos. Y tiene que sufrir. Porque a lo mejor su padre le dijo: hijo, estudia. Su madre le dijo: hija, estudia. Pero fue rebelde y no quiso obedecer. Tal vez iba a la iglesia, tal vez nunca escuchó decir de su pastor, decir estas palabras. Dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida y seas de larga vida. Mire la importancia de la palabra, del consejo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. En Corintios capítulo 12, versículos 4 y 5 dice: porque a este he dado por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y vuelve de nuevo: porque a este he dado por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y vuelve a hablar de ciencia y del Espíritu. Y cuando usted lee en Corintios capítulo 12, versículos 4 y 5, empieza ahí el apóstol Pablo a enumerar los dones que Dios ha dado a la iglesia. Y empieza a enumerar y a decir: el don de hablar en lengua, el don de interpretar en lengua, el don de hacer milagros, el don de la sanidad. Pero el apóstol Pablo hace énfasis en los dos primeros dones que la iglesia no lo conoce, mis hermanos. No conoce estos dones, no están. Y la pregunta es: ¿por qué no están? ¿Por qué no hay sabiduría en medio de las congregaciones, en medio de estos tiempos? ¿Por qué no está la gracia? Porque Pablo dice: porque a este dado por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro ciencia según el mismo Espíritu. ¿Y por qué en los altares no tenemos predicadores que no prediquen con ciencia, con inteligencia? ¿Qué dice el Señor? Os daré pastores que prediquen con ciencia y con inteligencia. Pero ¿por qué no pasa esto, mis hermanos? Porque estamos en los últimos tiempos y el Señor dijo: en los últimos tiempos, dijo, se levantarán pastores que se apacentarán a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que no toman consejo de nada y no toman consejo de nadie y no toman consejo ni siquiera de la palabra del Señor. Y se aconsejan a sí mismos y se apacientan a sí mismos. Santo es el Señor. ¿Y qué dice el Señor cuando pasan estas cosas? ¿Qué dice la Escritura? Dice: mis ovejas andan dispersas por los campos, por los montes. ¿Qué andan buscando las ovejas? ¿Que busca un hombre de Dios, una mujer de Dios? El alimento espiritual, ese alimento que trae la fe, ese alimento que trae la esperanza, ese alimento que te impulsa día a día a caminar confiando en la promesa que el Señor nos hizo un día. Jesús dijo: voy a preparar morada
Pues para donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar nosotros esa promesa, esa esperanza, mis hermanos? La Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar en este transitar de la vida. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Pero ¿qué estamos viendo, mis hermanos? ¿Qué estamos viendo en medio de estos tiempos? Cuando los hombres de Dios, las mujeres de Dios, tienen que juntarse para escudriñar, como decía Pablo a Timoteo, para escudriñar, para sacar lo que está ahí, para que el pueblo pueda ser edificado, mis hermanos. Santo es el Señor. ¿Cómo se estaba actuando de una manera insensata? Desprecia la sabiduría y la ciencia. ¿Sabe qué? Meditaba yo en esto. Muchas veces el Señor es misericordioso, mis hermanos. Y muchas veces Dios levanta vasos o trae siervos y siervas de otras iglesias para levantar su obra. Y los siervos, no hay visión de Dios. No hay visión de Dios. Y Dios trae los dones y Dios trae los talentos para que la iglesia sea edificada y el pueblo pueda crecer y alcancemos a los que han de ser salvos, mis hermanos. Pero como no hay discernimiento por su palabra, muchas veces se levantan estos líderes y en vez de abrir las puertas, en vez de poder trabajar con las herramientas que Dios nos está proveyendo, mis hermanos, santo es el Señor, se le cierran las puertas. Hermanos llenos de la gracia, sentados en las bancas, hermanos, sabiendo que ahí está la sabiduría, el conocimiento, mis hermanos. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 4, dice: beneficio de la sabiduría. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Dónde está la sabiduría? ¿En los jóvenes? No, ¿qué dice la Escritura? En el Padre. En aquel que ha transitado por esta vida, aquel que criado hijos, aquel que se levanta temprano en la mañana para ir a trabajar, para ganar ese pancito, para traerlo a su hogar. Santo es el Señor. Dice: oíd, hijo, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Sabe qué? Cuando no hay una enseñanza, cuando no hay una educación de calidad, ¿qué es lo que pasa? La gente se desubica. Se coloca en lugares que no tiene que ponerse, habla cosas que no tiene que hablar, se desubica, no hay cordura, erra. ¿Por falta de qué? El Señor dijo: mi pueblo erra por falta de qué? De conocimiento de su palabra. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Santo es el Señor. Dice: no desamparéis mi ley, no abandones mi ley, no abandones mi ley, mi estatuto, mis decretos y mis mandamientos, porque ¿sabe lo que hace la ley de Dios en un hombre? ¿Sabe lo que hacen los decretos y los mandamientos en un hombre, en una mujer? Hace que ese hombre y esa mujer sean un varón, una varona justa. Justa. Que no haya injusticia, mis hermanos, porque Dios quiere un pueblo santo. ¿Pero qué es santo? Apartado, está bien apartado.